Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Álvaro Panta y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Permítame hacer una breve introducción de nuestro instituto antes de comenzar. Muy bien, somos FRIESAM. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Tenemos más de 50 asesorías económicas financieras. Contamos con más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Brindamos servicios como, por ejemplo, la consultoría empresarial, en el cual brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Esas consultorías son en APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y, como dije, asesoría legal. Brindamos también lo que son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas. Esas capacitaciones son especializadas en agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, minería, seguros, ambiental, entre otros. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos la plataforma de Facebook, LinkedIn e Instagram, en el cual nos pueden encontrar como FreeSan. Además, los invitamos a que puedan ingresar a la tienda virtual, en el cual podrán ver el detalle de los diplomas y los cursos que actualmente estamos ofreciendo. Perfecto. Desde FreeSan nos complace en presentar la conferencia Enfoque moderno en la gestión de yacimientos de petróleo y gas natural, a cargo del profesor Víctor Huerta. Él actualmente es docente universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería y Medio Ambiente por la Universidad de Calgary, en Canadá. Él es ingeniero de petróleo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con 18 años de experiencia en el área de exploración y explotación de hidrocarburos. Ha sido gerente de exploración y producción en Petroperú. Es asesor de la división de hidrocarburos líquidos de Ocinermin y además ha sido jefe de desarrollo de ingeniería de reservorios en Savia, Perú. La conferencia tendrá lugar a respuesta de pregunta al finalizar la exposición. Recuerden de que al finalizar también todo, vamos a realizar la presentación del diploma de regulación de hidrocarburos, ¿no? Así que los invito de todas maneras a que puedan quedarse al final de la conferencia. Vamos a brindar el detalle. Además, les voy a brindar también el link en el cual podrán entrar con el cual van a poder entrar a la página web, y también van a poder entrar a al certificado de esta conferencia especializada. Muy bien, dicho esto, le doy pase al profesor Víctor para que pueda iniciar con la presentación. Bueno, muy agradecido, Álvaro, por la presentación, por la introducción. Muy agradecidos a todos los que están asistiendo en esta ocasión para conversar sobre un tema importante que nos atañe a todos en la industria de oil and gas, sobre todo en estas circunstancias en las cuales estamos a puertas de una próxima licitación de lotes, contratos que están por vencer en los próximos 3 años y sobre los cuales ha habido mucha discusión, ¿no? En torno a qué se tiene que hacer para, digamos, fomentar el incremento de producción, para fomentar digamos, un incremento en la recuperación de hidrocarburos, una restitución de reservas. Son temas que han venido discutiéndose desde hace unos años atrás y con mucho más fuerza en los años recientes. Por eso lo que quiero hacer hoy es transmitir un poco algunas ideas
remontándonos a las definiciones básicas de lo que es la gestión de yacimientos, estas definiciones planteadas hace muchos años atrás, exactamente hace unos 30 años casi, y sobre las cuales pues ha habido un desarrollo a nivel mundial. Voy a tratar de mostrar algunos casos estudio en donde el enfoque integrado de gestión de yacimientos ha tenido éxito en todo sentido, desde el punto de vista técnico, económico y de sostenibilidad, ¿no? Que es el enfoque que ahora se le da al desarrollo de los yacimientos. La agenda de hoy cubre los siguientes puntos, si me permiten. Vamos a trabajar un poco en torno a estas definiciones iniciales para establecer cuál es básicamente esta filosofía de gerenciamiento de reservorios. Eh, Vamos a resaltar un poco la importancia de la tecnología en la consecución de objetivos dentro de la cadena de valor de hidrocarburos. Y finalmente vamos a hacer una revisión de casos de estudio, tanto para campos de petróleo como para un campo de gas. Bueno, este primer diagrama es de Sutter, del año 94. Es una de las primeras definiciones que habla sobre el Integrated Reservoir Management, que viene a ser básicamente un ciclo de vida de un yacimiento, ¿no? Nosotros conocemos que los proyectos van desde una etapa inicial, exploratoria, en la cual tenemos recursos prospectivos, sobre los cuales nosotros vamos a hacer una serie de estimaciones, vamos a tomar información, por supuesto, exploratoria, a nivel de los campos, y esta información nos va a permitir hacer una evaluación de cuáles son los prospectos más importantes dentro de un ranking de oportunidades que se pueden plantear para un programa exploratorio. Y sobre ese programa exploratorio vamos a empezar a desarrollar una actividad de perforación exploratoria. Eventualmente, si tenemos el éxito de, digamos, descubrir hidrocarburos, vamos a pasar a una etapa siguiente de ya conceptualización de nuestro proyecto, ¿no? En esta etapa inicial de visualización, nosotros digamos, nos elucubramos o nos remontamos hacia una etapa muy anterior y nos proyectamos hacia el futuro sobre la posibilidad de descubrir hidrocarburos. Sin embargo, hay digamos, hay riesgo tanto en el descubrimiento como en el desarrollo. Entonces, esa chance de éxito se va a mitigar con el primer descubrimiento. Y la siguiente chance, que es la de desarrollo, se va a mitigar cuando nosotros hagamos una delineación adecuada de cuáles son estas oportunidades de desarrollar los hidrocarburos recuperables. Entonces, en esta etapa de conceptualización, nosotros vamos a hacer toma de información. Necesitamos de repente una sísmica mucho más precisa, que es la sísmica 3D, establecida ya sobre el activo que vamos a trabajar, y vamos a establecer un plan de adquisición de información, que es básicamente perforar pozos appraisal, hacer pruebas extendidas, y con esta información nosotros vamos a delinear correctamente o de la mejor forma, bajo un enfoque de incertidumbre que es algo que yo siempre recomiendo, trabajar con un enfoque de incertidumbre para poder hacer una mejor recuperación de hidrocarburos, digamos, tomando en cuenta todo el espectro de posibilidades dentro de las oportunidades que vamos a plantear en ese eventual desarrollo. Entonces ahí nosotros eventualmente, si tenemos una evaluación técnica, económica, social, ambiental, comercial, que nos dice que es viable este proyecto, que se pueden resolver todas las contingencias, se hace una declaratoria de comercialidad y se inicia lo que se conoce como el desarrollo del proyecto. Y esta es la etapa en la cual nosotros ya tenemos reservas para poder ir a un banco, por ejemplo, y solicitar un financiamiento de mi proyecto. Necesito perforar 500 pozos en este plan de desarrollo, construir tantos kilómetros de tubería o montar, digamos, tantos kilómetros de tubería, tantas facilidades, tanta capacidad instalada de procesamiento, por ejemplo, si el campo produce agua respecto al petróleo, y todo eso tiene que ser financiado. Y por supuesto, con un plan de manejo ambiental adecuado, con una política de relacionamiento comunitario apropiada que nos permita tener sostenibilidad sobre el periodo de contrato. En nuestro país, en Perú, tenemos los contratos de licencia en general, algunos de servicio, todos por 30 años, cuando son campos de petróleo, y cuando tenemos campos de gas podemos llegar hasta un desarrollo de 40 años, ¿no? Entre la etapa exploratoria y la etapa de desarrollo y producción. Entonces, aquí es donde nosotros, bajo el enfoque de gerenciamiento de reservorios,
vamos a empezar con la producción primaria, que es básicamente la producción surgente, o con sistemas de levantamiento artificial, y luego ya la implementación de algunos métodos de inyección, ¿no? Cuando hablamos de desplazamiento invisible, hablamos de recuperación secundaria, como la inyección de agua, por ejemplo, la inyección de nitrógeno invisible, la inyección de gas invisible, entonces hablamos de una recuperación secundaria. Y eventualmente, si es que nosotros tenemos la posibilidad de implementar algún proyecto nuevo, algún proyecto de recuperación terciaria, que puede ser inyección de vapor, si es crudo pesado, por ejemplo, inyección de CO2 si es un crudo liviano, donde no he tenido mucha recuperación, pasamos a una siguiente etapa que es la recuperación terciaria. Quizás hoy estas tres etapas, que antes eran secuenciales, se pueden hacer hasta en paralelo, ¿no? Hay campos, por ejemplo, como en Canadá, campos de crudo bituminoso, en el cual se desarrollan los proyectos de recuperación terciaria desde el inicio, porque no hay otra forma de producir comercialmente los hidrocarburos de estas arenas bituminosas. Entonces, los proyectos de SACD, por ejemplo, que es un método de recuperación terciaria, se inician desde esa época. Y bueno, es la dinámica actual de la industria, ¿no? Y finalmente, sin dejar de lado la importancia de lo que significa el abandono de un campo, el abandono apropiado, y no es solamente abandono, es abandono, remediación y decomisionado de las facilidades. Este triple combo, como diría yo, ADR, ¿no? Como se ve en la mayoría pues, de las publicaciones, libros, papers, el ADR pues, es fundamental y por lo menos se debería empezar los 5 últimos años antes de la culminación del contrato, para que todos esos desembolsos no afecten el flujo de caja del campo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos visto en estos 30 años de contrato? Que muchas compañías no han destinado ese fondo, no lo han tenido en salvaguarda, en ahorros, y se han visto en una situación en la cual, cuando ya están por finalizar esta culminación del contrato, pues no tienen cómo remediar los activos, no tienen, perdón, los pasivos ambientales, no tienen cómo atender el tema del decomisionado, no tienen cómo, digamos, dejar el lote en las condiciones en las que al menos lo recibieron. Y entran en una situación, pues, de litigio, de sanciones con el gobierno, y de disputas legales que en realidad no debería ser así, ¿no? Es como que yo le alquilo a una persona mi departamento y por un contrato de 3 años, y cuando yo estoy por terminar el contrato, el señor me entrega el departamento pues en muy malas condiciones y no se quiere hacer cargo de la remediación pues o la reparación de las cosas que están, digamos, en mal estado. Y eso es exactamente igual, es la política del buen vecino. Y eso no es más una forma o un enfoque que una compañía seria, que una compañía que tiene gobierno corporativo, lo implementa en un campo. Porque eso simplemente es decirle muchas gracias, no vas a operar más en esta zona, en este país, ¿no? Entonces, eso no debería ocurrir. Entonces, lo que debería ocurrir es que haya una transición natural. Y si el campo tiene más de 30 años todavía, o sea, después de esos 30 años tienes la posibilidad de hacer otra concesión, entonces tiene que quedar el campo en una transición muy adecuada para que el siguiente operador, que podría ser la misma empresa, que ha trabajado bien y ganó limpiamente una siguiente licitación, pues pudiera continuar con sus actividades, ¿no? Entonces esa es la política del buen vecino, y este enfoque de ciclo de vida es, digamos, parte de lo que significa la gestión de reservorio. Entonces, como estamos viendo, la gestión de reservorios no solamente es un tema que tiene que ver con el subsuelo, con la dinámica de los hidrocarburos a través del espacio poral intercomunicado. Es algo que va más allá, que va con el manejo del activo. Precisamente, otros autores, como Ganesh Thakur y el señor Wiggins, plantean de que hay un componente integrado en el gerenciamiento de los campos. Por ejemplo, Ganesh Thakur en un paper del SP del año 96 sostiene que es la integración de 4 elementos claves, ¿no? La parte que tiene que ver con la información, esto es importante, es fundamental tener una buena caracterización estático-dinámica del campo y por supuesto una buena evaluación financiera de los activos, o sea, elucubrar cómo va a ser nuestro proyecto, proyectarse
con la mayor precisión posible, incluyendo pues las incertidumbres, y hacer una buena evaluación técnica y económica. Pero si yo no tengo el equipo adecuado, la gente, el personal, el recurso humano, que está compuesto pues por todos los especialistas que manejan estos proyectos, no voy a ser capaz de poder hacer este tipo de análisis, de este tipo de evaluación. Por supuesto, para poder de alguna manera tener esta información, necesito de herramientas. Y todas estas herramientas son las técnicas que nos permiten adquirir información, que nos permiten evaluar los campos, monitorearlos e implementar pues las soluciones para poder incrementar producción, mejorar la recuperación de hidrocarburos y por supuesto incrementar el valor del activo. Y para ello necesito tecnología, obviamente. La tecnología es clave para poder lograr esa integración y gestionar adecuadamente los campos. Entonces, Ganesh fue muy claro en precisar que esos 4 pilares para el desarrollo, digamos, para el gerenciamiento integrado de los campos. Por otro lado, el doctor Wiggins, un poquito antes, en los años 90, él propuso una escala un poquito más amplia. Si ustedes observan claramente, no solamente está el tema técnico, que está bien precisado por Ganesh, sino habla un poco de la integración de los public affairs, o sea, cuál es la percepción de, de los terceros sobre el desarrollo del proyecto, el management environment, public perceptions, factores económicos externos como el precio del crudo. Uno debería estar listo o preparado en la gestión de su proyecto para escenarios de precios diferentes, ¿no? Si yo tengo un escenario de precios, por ejemplo, de $50, y yo estoy operando un campo en Talara, vamos a poner números así gruesos, con $50 yo puedo operar un campo en Talara. Talara es una zona en la cual tengo acceso por carreteras, es una zona madura, cerca de la ciudad, con logística disponible. Entonces puedo manejar el campo con un costo operativo relativamente asequible y puedo tener un manejo económico con un precio de $50. Lo que va a cambiar un poco es la estrategia. Con $50 me voy a replegar un poco con los temas de inversiones, o sea, no voy a hacer inversiones muy caras o inversiones demandantes en programas ambiciosos de perforación o quizás proyectos de recuperación secundaria o terciaria muy grandes que impliquen inversiones grandes y riesgos mayores. Lo que voy a tratar de hacer de repente es manejar la operación con un enfoque muy defensivo, ¿no? Es como si estuviéramos en el fútbol y vamos a jugar contra Brasil, pues no le voy a jugar de tú a tú. Entonces tengo que plantear una estrategia de resguardarme bien en el medio campo y en la defensa y atacar eventualmente cuando hay alguna oportunidad. Es más o menos así. Con $50 tengo que resguardar la producción base, tengo que alimentar esa producción base y esa sostenibilidad en la producción con trabajos de workover, rehabilitación de pozos, que son factibles de hacer con $50, sin mayor problema se podría decir, y las actividades de mayor inversión, perforación infill, escoger los mejores candidatos, los más fáciles de hacer, los que me den mayor rentabilidad en el menor tiempo, y esperar a que el precio pueda mejorar, como ahora, por ejemplo, que estamos en $100, para poder hacer todos los demás proyectos. Entonces, ese es un poco el enfoque que uno debe darle a la gestión de sus campos y debe prepararse, ¿no? Para escenarios de precios altos, precios bajos. No voy a aplicar la misma estrategia. Si Perú sale a jugar contra Bolivia, de local en el Estadio Nacional, pues tiene que salir a atacar con 3 delanteros, ¿no? Y más aún si necesito hacer goles. Entonces, es más o menos así, sin desmerecer a algún colega boliviano que pueda estar conectado, pero es básicamente uno evalúa cuál es el entorno y propone soluciones de acuerdo a esas características del entorno. Y para eso hay que estar preparados, ¿no? Entonces, Wiggins hace un análisis muy interesante que después lo voy a traer a colación en uno de los casos estudio que les voy a presentar más adelante, ¿no? ¿Ok? Si tienen preguntas, por favor vayan guardándolas todas para la parte final de la presentación. Bueno, esta lámina es del doctor Alan Greengarten, es un especialista especialista especialmente en el área de well testing. Es una persona que ha escrito muchísimos artículos técnicos
sobre el tema de la caracterización dinámica a través del análisis del comportamiento de pruebas de presión. Entonces, Alan propone un esquema integral, como es como se trabaja hoy en día, ¿no? En el desarrollo de los modelos de simulación numérica, que pueden estar incluidos, o ahora, digamos, que pueden incorporar el tema del Data Analytics, ¿no? Una de las cosas que ustedes pueden ver aquí es cómo se tiene que trabajar a nivel de la información estática. Ya no más, por ejemplo, el geólogo, el geofísico, el geoquímico, el petrofísico trabajando de manera aislada. Creo que hay que fomentar los equipos de trabajo, es fundamental eso. Por otro lado, la información dinámica es clave, el trabajo de los modelos de fluido, el trabajo en las pruebas de producción, en los registros de producción, en las pruebas de presión. Si hay datos de trazadores, datos de composición, modelos geomecánicos, incorporarlos también al estudio. Y con esto construir nuestro modelo estático y hacer un desarrollo, como les decía, integral, ¿no? Que nos permita tener el mejor modelo de reservorio con el cual hacer el cotejo histórico y entrar en los procesos iterativos de ajuste de historia, ¿no? Para poder ya tener un modelo ajustado, calibrado, que me permita hacer predicciones. Y estas predicciones me van a permitir tomar decisiones de desarrollo o simular decisiones de desarrollo en un tiempo determinado y sobre las cuales voy a tomar decisiones de gerenciamiento de reservorios. Entonces, todos los modelos que se trabajen hoy en día, sean modelos numéricos, sean modelos analíticos, sean modelos integrados, numérico-analítico, tienen que llevar a una, digamos, a un objetivo, ¿no? Y el objetivo es que yo tenga la capacidad de predictibilidad, que yo pueda plantear escenarios de desarrollo y tomar decisiones sobre los escenarios de desarrollo. Y mejor aún si es que puedo atar esos modelos, o esas decisiones, o esos resultados de los escenarios de desarrollo a un modelo económico. Porque de esa manera es que yo voy a llegar a la alta dirección y poder justificar los planes de desarrollo que se tienen que plantear, ¿no? Entonces, este enfoque, que ya muchas empresas lo vienen implementando, creo que debería ser diseminado a nivel general por todos los operadores que trabajen en algún campo, sea grande o pequeño. Simplemente lo que va a cambiar es la forma de cómo manejar los modelos, ¿no? Si soy un campo pequeño, no tengo mucha información, no tengo un equipo técnico muy grande, pues haré modelos más simples, más manejables, más flexibles, pero que me sirvan de alguna u otra manera para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, acá algunas de las definiciones, solamente lo dejo como referencia, no voy a leerlas, pero ya las hemos explicado, y la importancia de estas definiciones que de alguna u otra manera establecen las bases de la filosofía del gerenciamiento de reservorios. Entonces, resumiendo, el gerenciamiento de reservorios involucra 4 puntos importantes, ¿no? En primer lugar, una gestión eficiente de los datos a partir de un trabajo de recopilación y administración. Los datos sueltos se tienen que convertir en información. Y llegar desde simplemente tener un conjunto de datos para luego recopilados que pueden estar de alguna manera almacenados pero no tienen uso, a pasar a una base de datos y empezar a darle trabajo a los datos, o sea, empezar a utilizar los datos para hacer predicciones. Eso requiere pues de un trabajo muy concienzudo con la información. Y hay muchas técnicas y por supuesto creo que muchos de ustedes, quizás más jóvenes que yo, son conscientes de lo que es toda esta vorágine llamada el Data Analytics, ¿no? Y han escuchado tantas cosas eh, relacionadas al Data Analytics. Yo quiero mostrarle algo que decían Thakur, Wiggins y Gringarten y todos los que hemos Satter hace 30 años atrás, ¿no? Este es el proceso de cómo convertir los datos y darle valor, ¿no? Desde la planificación, la recolección, el análisis y la síntesis. Lo que es el Data Analytics es básicamente este circuito, pero realizado con herramientas computacionales mucho más sofisticadas y que trabajan sobre algoritmos
que tienen la capacidad de hacer predictibilidad en varios entornos, en varios escenarios, contemplando la incertidumbre. Esa es la única diferencia sobre lo que se hacía antes. Antes, nuestro enfoque era más determinístico, más de encontrar una solución, más de parametrizar nuestras soluciones. Y ahora lo que queremos es, bueno, no todo se puede parametrizar, no hay una sola solución, menos aún si tengo heterogeneidades y ausencia de datos. Entonces tengo que generar escenarios que probablemente no los pueda parametrizar tan fácil, pero que representen de alguna manera el espectro de incertidumbre en la evaluación y el análisis de los datos. Y eso es lo que hace el Data Analytics, sobre todo cuando luego de hacer todos este tipo de algoritmos, se le da, digamos, el tercer nivel del Data Analytics, que es el Machine Learning, lo que es la inteligencia, de alguna forma, el Machine Learning, y el siguiente nivel, perdón, es la inteligencia artificial. Entonces, cuando se le da, digamos, el enfoque del Data Analytics utilizando Machine Learning, yo puedo usar herramientas más robustas en la predicción, a partir de un aprendizaje de patrones. No voy a entrar en mucho detalle en el tema porque no soy un especialista, pero sí trabajo con jóvenes, ingenieros, investigadores que conocen mucho más del tema y están mucho más familiarizados, y he tenido la oportunidad de conversar con ellos sobre esto y las bondades que tiene el Data Analytics y el Machine Learning. Pues ahora es mucho más fuerte, pero desde antes, y era un elemento clave dentro de la gestión de los reservorios, ¿no? Entonces eso es importante de entender, ¿no? Y acá yo terminaba en mi flujo en simulación, pero ahora ya la simulación puede ser no solamente la simulación numérica, puede ser una simulación integrada con el Data Analytics. Ya se habla mucho de la simulación numérica asistida por herramientas de Machine Learning, lo cual es, yo creo que, algo mucho más sofisticado de lo que hacíamos antes, hace unos 10, 20 años, y que le da mayor valor a la información. ¿Ok? Entonces, nuestro modelo de gestión integrada. Nuevamente, tres elementos claves que debemos tomar en cuenta. Conocimiento, ¿no? Y básicamente el conocimiento parte, valga la redundancia, a partir de estudios de reservorios. Entonces, esto es probablemente una de las grandes debilidades que tenemos en la industria. Muy pocos estudios de caracterización. Si nosotros vamos a las empresas y hiciéramos un pool, una encuesta, y preguntáramos, ¿cuántos estudios de ingeniería de reservorios no integrados de caracterización? Básicamente estudios de ingeniería, que puede ser un estudio de modelado de fluidos, permeabilidades relativas, un estudio de pruebas de presión, tienes realizado en los últimos 10 años. Y vamos a encontrar en Perú, no digo en el mundo, pero en Perú, porque voy a tratar de aterrizar los diagnósticos hacia Perú, muy pocos estudios, poquísimos. Y probablemente los que tengan más estudios sean las compañías un poco más grandes, corporativas, que tengan equipos técnicos más grandes también. Y eso de alguna manera habla de que eh, no hay un conocimiento de sus reservorios, porque si yo no estudio mis campos, si yo no integro la información, si no hago un trabajo de detalle, no voy a tener la oportunidad de conocer el yacimiento. Entonces, ahí hay que reforzar el trabajo, mejorar el conocimiento a partir de más estudios de reserva. Pero eso implica tomar más información, porque probablemente eh, la restricción para hacer estos estudios sea en no tener suficiente información. Entonces, va una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? ¿La información o los estudios? Pues es un ciclo, es un ciclo, es un bucle, donde uno retroalimenta a lo otro, ¿no? Entonces es importante que las compañías, que la alta dirección considere esto relevante dentro de la evaluación de yacimientos. Por otro lado, la tecnología. De nada me sirve, de nada me sirve si yo no puedo, si yo tengo muy buenos estudios de caracterización y como parte de los estudios propongo usar tecnología. Tecnología que me permita optimizar el desarrollo de mis campos en todas las áreas, en perforación, completación de pozos, producción, recuperación mejorada. ¿Cuáles son las ventajas reales de la tecnología? A veces quienes trabajan en las áreas de finanzas, quienes trabajan en las áreas
de repente de administrativas, pueden ver el traer una tecnología nueva como un gasto, una inversión, un riesgo desde el punto de vista financiero, porque no voy a tener la oportunidad de poder probablemente asimilar muy rápido el cómo implementar la tecnología y quizás pueda fracasar y perder dinero. Entonces, siempre hay ese temor, ¿no? Porque es algo nuevo, es como que te toca comprar el mejor juguete, pero ojo, ¿vas a tener éxito? Y ahí viene un poco esa pregunta. Sí, o sea, hay que atreverse. Esto puede ser un cambio disruptivo dentro de la compañía. Cuando las compañías se animan a cambiar la tecnología inclusive que están usando tradicionalmente, les va a tocar tener una curva de aprendizaje, como en todo, y obviamente va a haber un resultado que no se va a ver en muy corto plazo. Y ese resultado, si se implementa bien la tecnología y si la tecnología escogida es la apropiada, va a tener un impacto significativo en el OPEX del proyecto. O sea, voy a implementar una tecnología que puede ser cara, que puede requerir una inversión grande al inicio, pero esa tecnología probablemente eh, a la larga, después de unos 3 o 4 años, me permita reducir el OPEX. Y con esta reducción del OPEX voy a lograr mejorar y optimizar el desarrollo de mi activo. Entonces es fundamental, clave, el uso de la tecnología y tratar de internalizarla y ponerla pues a disposición de todos. ¿Y qué otra cosa también debo de alguna manera buscar? Esa adecuación del entorno. Entonces ahí, este tema de la adecuación del entorno implica qué tanto puedo manejar los factores externos. Los dos primeros tienen que ver con la parte de subsuelo y superficie, con los temas técnico-económicos. Básicamente que dentro de las compañías es fácil de manejar. La tercera parte sí es un poco más complicada, porque esta tercera parte tiene que ver especialmente con los temas, eh, digamos, externos, con el precio del crudo, por ejemplo, esa, esos cambios, esa volatilidad del precio que de alguna manera puede afectar mis proyectos. También tiene que ver mucho con los temas sociales, ambientales, porque eso de alguna manera es lo que me genera pues una serie de problemas para poder tener sostenibilidad y poder desarrollar mis proyectos en el largo tiempo que voy a tener dentro de la concesión. Creo que esos dos puntos son claves, son fundamentales, y tener esa flexibilidad de poder manejar, digamos, el entorno, de poder usar tecnología, de poder mejorar continuamente el conocimiento a través de estudios, me va a garantizar de alguna manera que el modelo de gestión integrada no solamente sea una cuestión filosófica, sino sea una realidad a lo largo del ciclo de vida del campo, desde el inicio hasta el fin de la concesión. Entonces, esto es fundamental. ¿Y va a conllevar a qué? Incremento de producción y reservas, que es lo que todos buscamos como operadores de un campo, ¿no? Y bueno, voy a entrar un poquito a explicar algo sobre la tecnología. Me voy a enfocar especialmente por el tema de la conferencia en lo que se conoce como exploración-producción o upstream, como es el término que nosotros le damos en la industria, muy coloquial. Nosotros sabemos que la industria del petróleo pues tiene básicamente esta cadena de valor, ¿no? Desde la etapa exploratoria, donde nosotros buscamos descubrir hidrocarburos y una vez que los descubrimos, delimitamos el área, planteamos un desarrollo, ponemos en producción el campo. Seguidamente tenemos el transporte de los hidrocarburos ya previamente fiscalizados hacia una facilidad de procesamiento, que es una refinería, una planta de gas, por ejemplo, y luego viene ya la distribución y comercialización. Entonces, más o menos esas son las fases de la industria. El upstream, exploración, producción, tiene que ver, digamos, directamente con lo que es la exploración hasta la producción y fiscalización del campo. El midstream tiene que ver con el transporte y el downstream tiene que ver con la refinación, procesamiento, distribución y el marketing del campo, de los hidrocarburos, de los combustibles en este caso, ¿no? Dentro de la cadena de valor del upstream, ¿no? Que acá voy a resaltar, hay muchos
elementos que podemos nosotros mencionar como clave, muchas tecnologías que han permitido de alguna forma revolucionar la industria, ¿no? El caso, por ejemplo, de la sísmica. La exploración sísmica o prospección sísmica se basa en la emisión de ondas sonoras a través de estos camiones vibradores en superficie, en tierra, y a través de unas pistolas neumáticas que se colocan en hidrófonos en el mar, se emiten esas ondas y se recepcionan en superficie. Estas ondas sonoras viajan a través del subsuelo y tienen una velocidad de viaje, ¿no? ¿No? Que se modela con una ecuación de onda. Las ondas rebotan y las señales que se reciben nos permiten construir mapas, en primer lugar en tiempo, que nos puede dar una posible ubicación de las zonas de interés, de las rocas del subsuelo que están dentro del subsuelo, que son de interés para el desarrollo hidrocarburífero, y luego ya las convertimos a través de los modelos matemáticos de la ecuación de onda, que de alguna manera nos permite encontrar un valor de la velocidad, un vector de velocidad, y llegar pues a una conversión en profundidad y con eso nosotros proponernos planes exploratorios. La sísmica, en resumidas cuentas, nos permite delinear las estructuras, ubicarlas en el subsuelo y plantear un plan exploratorio. Esta información ha sido clave, se aplica en casi todos los campos a nivel mundial y ha sido digamos, el estandarte de la exploración para lograr descubrir muchos de los campos más importantes en el mundo. La perforación es básicamente la fase en la cual nosotros construimos un hoyo que conecta el fondo, el subsuelo, con la superficie. En la etapa de perforación, nosotros, ya sea en tierra o en mar, nosotros vamos a colocar un conducto que va a revestir el hoyo del pozo. Es un conducto cementado que va a permitir luego, en una posterior etapa de producción, que los hidrocarburos puedan fluir de manera segura desde el fondo a la superficie. Luego viene la etapa de producción en la cual yo remuevo el equipo de perforación, tengo el pozo revestido y los hidrocarburos que vienen del subsuelo de los reservorios son producidos a través de diversos sistemas de producción, ¿no? Pueden ser equipos de levantamiento artificial, como estos equipos conocidos en Talara como caballitos, que son muy típicos de los campos maduros en Perú, en Argentina, hay muchos de estos. También tenemos los sistemas de bombeo electrosumergible, que son típicos de la selva norte peruana, de la selva de Ecuador, de la selva de Colombia, por ejemplo. U otros sistemas, el gas lift, por ejemplo, que es un sistema que levanta el petróleo a través de la inyección de gas por el espacio anular. Ese sistema, por ejemplo, es bastante común en los campos del Zócalo, donde hay mayor producción de gas. En Perú, en Brasil también hay sistemas de gas lift, entre otros sistemas que puedo mencionar. Entonces, la producción es extraer los hidrocarburos desde el fondo hacia la superficie de una manera segura y luego fiscalizar esos volúmenes antes de entregarlos hacia una refinería a través de los ductos de transporte, a través de los barcos, de los navieros y los sistemas de transporte también pueden ser transportados vía terrestre, como solía ser mucho antes en ferrocarriles. Eh, el transporte es una etapa intermedia, en la cual básicamente yo hago una transferencia del petróleo crudo hacia las refinerías o una transferencia del gas hacia las plantas. Pero también hay un transporte de combustibles, ¿no? Que es posterior a la refinación y yo puedo enviar los combustibles a través de poliductos hacia, digamos, los centros ya de distribución y comercialización. También hay recientemente el transporte del gas liquefactado, ¿no? Ven acá este barco metanero, el LNG, Liquefied Natural Gas, ¿no? Es un barco liquefactado, un gas liquefactado que es transportado a temperaturas criogénicas, ¿no? A través de, digamos, todo el espacio marítimo que se tiene hoy en día. Entonces, todas estas tecnologías, como vemos aquí, nos ayudan de alguna manera a entender y a desarrollar pues la cadena de valor. Este es el proceso de refinación en el cual se convierte a través de las diversas unidades de destilación, se convierte el petróleo crudo y el gas en productos finales y los cuales son comercializados y distribuidos pues a los diferentes usuarios.
Todo esto, como ven aquí, es parte de la cadena de valor. Ahora vamos a hablar un poquito más específico a cuáles son los hitos tecnológicos en el upstream. Y es bueno siempre recordar, yo siempre digo, y eso lo he comentado con amigos, con colegas, que la historia nos sirve no para generar rencores, no para generar remordimiento o regret sobre algo, es para aprender de las lecciones. Y qué mejor, por ejemplo, aprender de lo que han hecho nuestros predecesores, los pioneros de la industria del petróleo, ¿no? Cuán importante ha sido su labor en cada una de las etapas de la historia de la industria, que empieza, quizás, bueno, la historia que conocíamos nosotros, la que me enseñaron en la universidad, empezaba con el pozo Drake, ¿no? Que fue perforado por un sistema de percusión, inclusive dragado by hand, como dice ahí en la imagen. Hoy en día entendemos, en Azerbaiyán hay un pozo más antiguo, 1848, entiendo, que es considerado ya el nuevo hito número uno, el pozo de petróleo dentro de la historia de la industria. Pero sea cual sea el caso, esta historia empieza así, ¿no? En el año 59, en los años 1860. En Perú empieza en Zorritos en 1863, bastante temprano también. Y a partir de ahí hay una serie de desarrollo de tecnologías que han permitido tener hoy en día la industria que conocemos. ¿Cuál es esa industria? Una que produce cerca de 100 millones de barriles por día, ¿no? Que produce muchos billones de pies cúbicos por día, que abastece entre gas y petróleo más del 50% de la energía del mundo. Y todo este desarrollo tecnológico de alguna manera muestra que la industria siempre ha estado de la mano con el desarrollo tecnológico, siempre ha sido vanguardista. Han invertido las empresas en los técnicos, en desarrollo de prototipos, en implementar tecnología de punta para mejorar sus procesos y para poder perforar en cualquier lugar y poder extraer hidrocarburos en cualquier parte del mundo. Porque ese ha sido siempre el reto, ir más allá de lo que se ha venido haciendo durante tanto tiempo. Por eso yo siempre destaco el tema de la tecnología como clave para el desarrollo de nuestros activos, ¿no? Le da un valor agregado importantísimo y lo estamos viendo que es un pilar de lo que es la gestión de reservorios. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las tecnologías que hoy en día se están implementando a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, la perforación multilateral, tan usada, por ejemplo, como ven en este esquema, para llegar a zonas inaccesibles. Si yo no tuviera esta perforación multilateral, ¿no? Que es básicamente utilizar una sola plataforma y perforar pozos en diferentes trayectorias a través de esa plataforma y llegar a diferentes zonas con hidrocarburos, tengo la posibilidad de reducir el número de pozos, por un lado, y por otro lado tengo la posibilidad de llegar a zonas inaccesibles que podrían tener de repente algún tipo de dificultades desde el punto de vista social, ambiental, quizás hay acá una población pues como se está haciendo hoy en día, por ejemplo, en el lote 95, debajo de la reserva del Pacaya Samiria, se está perforando, ¿no? El campo Bretaña, que es un éxito en desarrollo, uno de los últimos campos con una producción comercial importante en nuestro país, es el campo que produce más actualmente, cerca de 20.000 barriles por día, pues se ha desarrollado en una zona bastante compleja en temas de biodiversidad, de protección ambiental, de manejo de comunidades, y aún así es un proyecto viable. Entonces, en el mundo hay muchos ejemplos como ese. La solución es tecnología al servicio no solamente de las empresas, sino al servicio de las necesidades de la industria. Es clave ese mensaje. Otro tipo de proceso es la recuperación mejorada. O sea, sin ir muy lejos, Canadá no tenía los niveles de producción que hoy tiene antes del año 2000, porque no habían tecnologías comerciales que permitieran desarrollar los volúmenes importantes de hidrocarburos pesados principalmente que ellos tienen en sus campos. Y esto gracias a tecnologías como el SACD, como el TAI, como la combustión in situ, métodos termales, ¿no? Como VAPEX,
han permitido que Canadá pase de producir de menos de 1 millón de barriles en el año 98, 99, a tener más de 3 millones, cerca de 4 millones de barriles por día por estas épocas, ¿no? Obviamente, los procesos son caros, ¿no? Han bajado, han disminuido en precio, en costo operativo, pero son caros. Entonces, cuando hay bajadas de precio de 30 o 40 dólares, pues hay algunos activos que tienen que ajustar, ¿no? Cerrarse algunos pozos, cerrar algunas facilidades, pero cuando los precios están como ahora, pues esto es recontra viable, ¿no? Y Canadá tiene muchas reservas, ¿no? Si contabilizamos volúmenes técnicamente recuperables, más allá de la economicidad, del estado financiero del país, ¿no? Como el caso de Venezuela, solamente Canadá y Venezuela tienen volúmenes similares de volúmenes técnicamente recuperables que Arabia Saudita. Están en ese orden de competencia. Entonces estamos hablando de un aporte importante de la tecnología, ¿no? El desarrollo de lo que es el crudo pesado. ¿Qué más podemos mencionar? Simulación numérica. Bueno, esto es un tema que me apasiona, y yo lo puedo decir porque trabajo mucho en este tema desde hace muchos años, y la simulación numérica ha tenido un desarrollo fenomenal, ¿no? Porque la posibilidad hoy en día de trabajar modelos más complejos, como ven aquí, ¿no? Modelos geológicos que tienen o que requieren de hasta un sistema de grid distinto, ¿no? Esta es una grilla Voronoi, ¿no? Como ven ahí, no es una grilla estructurada, una grilla rectangular, como se solía simular, o se sigue simulando campos que son más convencionales desde el punto de vista geológico, ¿no? Esta grilla no estructurada eh, es mucho más compleja de modelar matemáticamente, pero las herramientas lo permiten. Además de ser más finos en la resolución, en el tamaño de las celdas. Antes correr un modelo de 1 millón de celdas fuera, les digo, 10 años atrás, ahí cuando yo empecé a trabajar en simulación, 2007, 2008, era tirarse días de simulación. Si es que la Workstation, que por cierto era una Workstation de $15,000, soportaba correr esos modelos, y ni siquiera los de 1 millón, eran de 200,000 celdas. Hoy en día, una computadora, como la que estoy usando para transmitir esta presentación, una computadora de home, una laptop con una i7 de décima, onceava generación, con más procesadores, con mayor capacidad de memoria, puede correr modelos grandes de 1 millón de celdas. Y no solamente uno, dos o tres a la vez. O sea, la tecnología ha ido revolucionando y dándonos mayores oportunidades para poder hacer trabajos más finos, más de detalle, ¿no? Que representen las características de reservorio. Entonces, el mensaje es que, nuevamente, la tecnología nos ayuda a hacer mejores estudios que nos ayudan a comprender mejor el desarrollo de los campos, ¿no? Bueno, este es un punto importante. No en todos los campos se hace. En campos del Mar del Norte, por ejemplo, la compañía Shell, esto es una diapositiva de una conferencia distinguida de la SP, donde nos mostraron las ventajas de la sísmica 4D, que es básicamente una herramienta que incorpora la geomecánica y la construcción de modelos petroelásticos. O sea, cambia un poco la filosofía tradicional de mantener el volumen poral constante, ¿no? O con cambios mínimos de acuerdo a la compresibilidad de formación, con modelos que ajustan esos cambios de volumen poral respecto a los cambios que nos da la geomecánica dentro de las propiedades de roca. Y esto ayuda de alguna manera a hacer un mejor cotejo histórico, ¿no? Miren aquí un caso donde no tengo el modelo por elástico o petroelástico incluido dentro del flujo de trabajo de la simulación numérica, donde algunos puntos de las observaciones no encajan bien con la curva continua que es la predicción del modelo. Al aplicar la sísmica 4D, se logra tener un mejor ajuste de historia. Hay muchos modelos en los cuales nosotros tenemos cierta tolerancia. Decimos, bueno, no ajustó bien aquí porque no tengo suficientes datos o los datos probablemente no sean tan confiables. Quizás una de las cosas es que no estamos considerando todos los efectos que deberíamos tener dentro del modelado petroelástico de nuestros, que tiene que ver más que con el modelo estático, ¿no?
dentro del flujo de trabajo de la simulación numérica. Entonces, ese tipo de tecnologías que obviamente requiere, pues, tener sísmica 4D implica tomar sísmica cada cierto tiempo, ¿no? Y esta sísmica tendría que ser replicada con las mismas características, con los mismos parámetros de procesamiento, la misma tecnología de adquisición para que sea comparable en esos periodos de tiempo. Obviamente solo puede hacer una compañía que tiene pues es muy propensa a implementar tecnología y tiene campos seguramente complejos de manejar y entender, ¿no? O sea, esto es creo clave y es nuevamente el efecto de la tecnología. Y bueno, esta lámina creo que resume un poco este segundo punto de la presentación antes de pasar a los casos de estudio. Elementos claves, nuevamente, ¿no? Tecnología, procesos y gente. Sin esto, nosotros realmente no vamos a poder conseguir resultados importantes en la implementación de la tecnología, en el desarrollo de procesos sofisticados y con el mejor equipo posible. O sea, los tres elementos tienen que confluir para que tengamos resultados importantes en la gestión de nuestros campos, ¿no? Bueno, la última parte de nuestra sesión de hoy, ¿no? Y a la cual agradezco mucho su presencia y mantenerse atentos a esta presentación y espero sus preguntas, es un poco transmitir algunas experiencias a nivel mundial de lo que se ha hecho en gestión de reservorios y cómo un campo que aparentemente ya estaba en la última etapa de su vida, y esto lo quiero traer a colación porque tenemos muchos campos en Perú que parece que están en la última etapa de su vida, han tenido la oportunidad de tener una segunda vida. Entonces, fíjense lo que se ha hecho. Este es un campo conocido en Colombia, se llama la Cira Infantas. Probablemente es el activo más antiguo con el cual empezó el desarrollo de la industria en Colombia. Es el que más ha acumulado dentro, o uno de los que más ha acumulado dentro de los que se tienen en Colombia en historia de producción, y me hace recordar mucho al 192, ¿no? Tiene 760 millones aproximadamente, o a la fecha de la publicación tenía 760 millones de barriles acumulados. El 192 tiene 740, o sea, más o menos anda por ahí, pero sí es diferente en cuanto a la producción y al mecanismo, ¿no? Si ustedes observan detenidamente, por muchos años, desde el año 1918 empezó el desarrollo de este campo, y la producción de agua ha sido poca, ¿no? Por muchos años se ha mantenido la producción de petróleo con desarrollo, ¿no?, primario, y luego a partir del año 57, vemos la curva en celeste, empezó la inyección de agua. Y la inyección tuvo un aporte importante en mantener la curva de producción, ¿no? Durante los años 60, pero ya empezó a tener la canalización típica de una inyección que no es selectiva, y empezó a declinar la producción de petróleo con los volúmenes altos de inyección. También aumentó la producción de agua, como ven ahí, y básicamente el agua que se inyectaba se estaba recirculando en su mayoría. Lo que se hizo fue, bueno, llegamos prácticamente al año 2008, con casi 5.000 barriles por día. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Cuáles han sido las experiencias para poder incrementar la producción? ¿Qué se planteó en este campo? Y lo que se hizo fue un estudio, una revisión a través de un partnership entre Oxy y Ecopetrol, una revisión en detalle de toda la parte de ingeniería y una propuesta nueva en cuanto al proyecto de inyección de agua, obviamente con un plan de desarrollo nuevo, con nuevas ubicaciones. Y los resultados han sido espectaculares. O sea, el campo llegó a alcanzar producciones por encima de los 50.000 barriles por día. Es increíble, o sea, estaba en 5.000, ya parecía que el campo no daba para más, y con este redevelopment, el campo subió su producción, que hasta antes de la pandemia estaba en 40.000 barriles por día. Bueno, ahora por la pandemia tuvieron que cerrar el campo y reiniciaron la producción, pero ya no llegó a los niveles deseados, pero están encima de 30.000. O sea, estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y aquí quiero mostrar un poco algo de información que está dentro de esta publicación de la SPI. Eh, Estos son los bloques fallados. Entonces, es una especie de talara, pero más grande, ¿no?, con mejores características, varias formaciones productoras,
varias arenas, eso también es típico de Talara, y cuando se hacía la inyección hace muchos años, pues la inyección era para todas las arenas, y obviamente las más permeables eran las que tomaban mayor volumen de agua y en algún momento se canalizaron. Entonces lo que se está haciendo es una revisión de cuáles son las arenas menos desarrolladas y se propuso en ese momento pues atacar fuertemente esas zonas bypaseadas o poco desarrolladas con la finalidad de poder hacer un redevelopment del campo. Y una cosa importante, ¿no? Por eso quise poner este mapita, ¿no? Dice, eh, ¿dónde está el área? ¿Dónde está las Sir Infantas? Y la cantidad de pozos que se ven aquí, que es una cantidad muy grande de pozos, con la cantidad de viviendas. O sea, acá lo que pasó, y es típico en la industria, es como hay un campo grande que genera trabajo, oportunidades de mejora de calidad de vida, pues, las poblaciones se mueven hacia allá. Y entonces ya empiezas a tener un tema social también, una dependencia de la actividad. Y es como que la población es parte del área y del desarrollo del campo. Entonces ahí, además de toda la parte técnica, tiene que haber un manejo del entorno muy apropiado. Y eso ha sido también parte del éxito de la compañía porque ellos entendieron eso y propusieron pues una estrategia para darle sostenibilidad al proyecto. Entonces eso es fundamental, ¿no? Esto es fundamental siempre y este mensaje lo quiero transmitir y resaltar porque es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a entrar a un área nueva. Independientemente seamos nuevos y no tengamos responsabilidad sobre los pasivos ambientales, pero si hay un área que está, digamos, cercada por poblaciones, hay colonización por N factores, tenemos que llegar de la forma correcta para que podamos tener una actividad sostenible en el tiempo. ¿Ok? Entonces, el redevelopment no solamente es técnico, sino también es un redevelopment con un enfoque sostenible. Y bueno, esto es un poco los resultados preliminares que se muestran en la publicación, cómo se incrementaron el número de trabajos, en tanto en workovers como en pozos nuevos, ¿no? Sustancialmente en 3 años, y cómo la curva de producción fue creciendo de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces la CIRA estaba en 5.200, como ven ahí, 5.500, subió en muy poco tiempo, hasta enero de 2009, a 20.000 barriles, 25.000. Y esto mucho más todavía. Inclusive, ha habido otros proyectos exitosos, el que voy a mostrar a continuación, que se llama Casabe, también tuvo esta segunda etapa y también subió la producción, pero no tanto como la CIRA, ¿no? Y el otro proyecto, bueno, Cantagallo no tengo la información, pero también hubo una mejora. Entonces, en todos los casos, cuando nosotros empezamos a estudiar los campos, proponemos nuevas metodologías o nueva tecnología, vamos a lograr tener resultados. Y ahora les voy a mostrar, ¿no? Vamos a dejar la CIRA, vamos a pasar a Casabe, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo en Casabe, no? Casabe tenía el mismo problema, o sea, se hizo la inyección de agua, se inundaron los pozos, la producción bajó, ¿ok? Y lo que se planteó fue, bueno, vamos a estudiar de una manera mucho más detallada a los reservorios y vamos a plantear una producción selectiva, una inyección selectiva y un monitoreo selectivo del campo. Especialmente se enfocaron en la zona 6 y empezaron a implementar etapas en el desarrollo del campo. Aquí les voy a mostrar ya la etapa número 3, donde empezaron a cambiar un poco las mallas, a hacerlas más pequeñas, porque ¿cuál es el éxito en la inyección de agua? ¿No? Porque ahí viene un poco la discusión, no voy a entrar en los detalles. Yo sé que muchos especialistas he visto que han ingresado, conocen del tema de inyección de agua, pero el éxito es encontrar el espaciamiento adecuado y la distancia adecuada entre productor e inyector. Y no hay una receta. Con el tema de los patrones tampoco hay una receta, ¿no? Yo puedo elegir un patrón que se aplique en campos vecinos y probablemente no tenga el mismo resultado. Pues lo que hay que hacer es pilotos, ¿no? Pilotos dentro del área que puedan tener la capacidad de ser comerciales y ajustar las distancias entre productor-productor e inyector-productor a las características de nuestro campo, a la distribución de permeabilidades, a los 3 de permeabilidad, porque a veces ni siquiera tengo una claridad
de cuál es el ambiente, o cómo ha sido, digamos, el tren preferencial de permeabilidades de acuerdo al ambiente deposicional, porque no tengo mucha información. Y esto pasa en Talara, ¿no? Es todavía indescifrable desde todo punto de vista, ¿no? En cuanto a la caracterización geológica, lo cual es bueno y malo, porque a veces nos da buenas sorpresas. Encontramos zonas vírgenes, arenas lenticulares con un buen potencial, y en otros casos, pues, caemos en una zona que no es la apropiada. Eso pasa, ¿no? Eso pasa en zonas complejas desde el punto de vista geológico, pero el mensaje es eso, ¿no? Empezamos con algo más macro y vamos aterrizando algo más selectivo, a estudiar con mayor detalle cada una de las áreas. Y acá están los resultados, ¿no? En Casabe también. Primera etapa, desarrollo primario, 13.5% de factor de recobro. Luego se empezó a inyectar agua, como ven aquí, pero no de la forma adecuada, no de la forma selectiva, 3.4%. Y aquí se empezó a inyectar agua nuevamente, pero ya con un enfoque selectivo, y se ha conseguido 5.4% adicional a lo anterior. O sea, hemos pasado de tener un factor de recobro de 13.5 a 21-22%. Díganme ustedes, ¿no estamos en una situación parecida en Talara? 9% de factor de recobro en promedio, 10. ¿Podríamos llegar a 16%? Yo creo que sí. Y no siendo optimista, yo creo que es factible llegar en Talara a esos niveles de recuperación. Pero tiene que haber un cambio de paradigma en cuanto a la tecnología. Y eso de alguna u otra manera, y ahí viene la parte reflexiva, debería estar dentro de los contratos, ¿no? Para que las empresas de alguna forma lleguen a eso eventualmente en la implementación de sus planes de desarrollo. Vamos a los campos de gas, ¿no? Acá esto sí es una experiencia de Perú, porque yo creo que en términos de los campos de gas es donde más hemos logrado, ¿no? Esto es básicamente camisea, ¿no? La producción empezó así, con un campito, que el cual llegaba a una unidad de procesamiento en superficie, la planta criogénica, se separaban los líquidos, pasaban un poliducto que va hacia Pisco, y el gas, parte iba al ducto de TGP para el mercado interno, y parte a la reinyección en el mismo campo San Martín. Entonces así empezó Camisea. Y luego progresivamente se fueron agregando más campos, y se convirtió en un proyecto, en un megaproyecto articulador de varios yacimientos. Importante en los campos de gas tener un monitoreo continuo de las reservas, gestión de reservas es clave a través de indicadores. Muchos indicadores podemos usar: índices de restitución, factores de recobro, índices de autonomía. Podemos hablar mucho en detalle de estos indicadores, pero es clave tener ese monitoreo año a año en cada ejercicio. También registros de producción, ¿no? Los famosos registros de producción, registros PLT, que son claves para evaluar si estoy produciendo de varias zonas, cuáles son las que tienen mayor aporte significativo. Porque eso nos puede dar luces de que hay, en este caso, gas bypaseado o líquidos bypaseados, porque es un yacimiento de gas condensado, y zonas que producen con mayor importancia, como por ejemplo aquí el Upper Viña, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros podamos evaluar eso, podamos evaluar efectos de interferencia de producción, condiciones estático-dinámicas, y para eso la información de los Production Logging Tests o los registros de producción es clave. También monitoreo de relaciones, de los ratios de WGR, relación gas-agua, GOR o GCR, relación gas condensado, presiones de fondo, presiones de cabeza. Esto es clave, ¿no? Miren la diferencia, y quiero resaltar este gráfico, ¿no? Este es el campo, este es el lote 57, y como se ve acá, la relación gas-agua en estos 4 años se ha visto prácticamente constante. Y si hacemos un gráfico del lote 88, del lote 56, es más o menos similar. Lo que ocurrió acá, en el lote 31, es que después de unos años de producción, empezó a crecer súbitamente el WGR. O sea, si nosotros nos hubiésemos quedado con la idea de los primeros 5 o 6 años de producción,
hubiésemos pensado que el reservorio era volumétrico. Pero a la larga se empezó a manifestar el acuífero de Cushabatay, que es el reservorio que produce el 31C, y empecé a tener un incremento en la producción de agua. O sea, esto se puede dar. Si yo no tengo un monitoreo adecuado de la producción, de las presiones, no voy a detectar eso con anticipación y tomar las medidas adecuadas, porque esto implica, pues, hacer algunos trabajos de workover, sellar zonas donde viene el agua, de repente cambiar algunos pozos, ¿no? Los pozos más hacia el flanco, dejarlos como inyectores de agua, ¿no? Para disposal, y producir de los pozos que están en la parte más alta estructural. Cambia un poco el esquema de operación, ¿no? Y para eso necesito yo tener de alguna manera la información. Y qué mejor si la puedo monitorear de manera continua. La integración de la información dinámica con estática, ¿no? Las pruebas de presión nos dan mucha luz de lo que se puede hacer, ¿no? De identificar, por ejemplo, las dunas de Camisea gracias a algunas pruebas de presión con datos inclusive de presiones de cabeza convertidos a fondo. O sea, realmente la información es clave, ¿no? Y acá se hizo un trabajo, una publicación que hicimos con un colega hace muchos años atrás, que nos ayudó a entender un poco la forma de estas dunas que se identificaron obviamente también con la sísmica. Y entender que entre dunas, prácticamente, especialmente en el reservorio como Noy, Loguernía, ¿no? Noy especialmente, la comunicación es menor, mucho menor, son como sellos, y la producción es básicamente de la zona de dunas. Por eso es que mi paya, es decir, el último campo que se ha desarrollado en el lote 56 y el campo Sagari, se han posicionado correctamente los pozos para llegar a las zonas de dunas, a partir de entender la información sísmica y cómo se comporta dinámicamente este sistema, ¿no? Y bueno, esto es básicamente lo que se hace a nivel de simulación, la integración de todas las fuentes de información dinámica que ayudan, pues, de alguna manera a hacer una mejor caracterización. Creo yo que esto es clave. Si nosotros podemos tener la capacidad de poder integrar, integrar todas las fuentes de información, la información de propiedades roca-fluido, la información de los fluidos, la información de presiones, e incorporar continuamente los datos de producción, los datos de presiones monitoreados a lo largo de la vida productiva y hacer un modelo robusto de simulación y de monitoreo, pues se convierte en una herramienta de gestión, básicamente eso. O sea, es una herramienta de gestión integrada de yacimientos con la cual vamos a poder evaluar escenarios y tomar decisiones, ¿no? Que es lo que al finalmente estamos buscando. Y creo que con esta lámina y esta última gráfica estamos dando por culminada esta parte de la presentación, ¿no? Solamente quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, su participación en este webinar, y estoy llano a todas las preguntas que puedan hacer sobre el tema. Muchas gracias y un agradecimiento especial al FRIESAN también. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor Víctor. La verdad que la presentación ha sido muy buena, ¿no? Como justo ahí lo comenta en el chat. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, ¿no? Recuerden que si tienen alguna consulta, alguna pregunta que realizar, la pueden dejar en el chat, ¿no? O también pueden, activar su micrófono para poder comentar, ¿no? Para que todos podamos escuchar la consulta que tengan. A ver, por el momento, justo tengo una pregunta que me han realizado por el interno, ¿no? Que indica, ¿qué tanto impacta en el precio del barril de crudo o de gasolina al utilizar estas tecnologías? ¿No? Eso me lo escriben por Bueno, interno. sí, gracias por la pregunta. Sí, definitivamente, el precio del petróleo, en el caso de lo que es el aguas abajo, como se dice en la traducción, muy literal, el upstream, el precio del petróleo ayuda o incentiva las inversiones en desarrollo, inclusive en exploración. Cuando tenemos precios altos,
las compañías suelen, digamos, poner en ejecución varios de sus proyectos que están dentro de su portafolio, porque es muy viable con esos precios ejecutar esos proyectos, ¿no? Y creo que es el momento también para aprovechar la oportunidad y traer la tecnología y empezar a probarla y aplicar. Entonces, son dos cosas que yo creo que es el momento, es el timing adecuado para gestionar esos cambios, ¿no? Esos cambios tecnológicos. Ahora bien, ¿cuál sería mi recomendación, por ejemplo, para traer una nueva tecnología? ¿Cómo implementarla sin generar, pues, ese temor que existe de que los resultados no sean adecuados? Pues la clave del éxito es escoger un área que no sea ni la mejor, ¿no? Porque lo ideal sería la mejor, pero que no sea mala tampoco. Un área que pueda tener buenos resultados, donde nosotros creemos que la tecnología, gracias a toda la evolución que hemos hecho previamente, puede, digamos, tener un resultado en el corto plazo y pueda permitir que tengamos un poco más de confianza e empezar a diseminarla en otras áreas. ¿Y cómo se logra eso? Con un riguroso proceso de screening. Y ahí puedo citar un poco el tema de las herramientas de alguna manera de Data Analytics para hacer un proceso de screening menos bias, menos inclinado hacia alguna de la tecnología en particular y más independiente y más riguroso en cuanto a incorporar las incertidumbres. En la universidad estamos trabajando en algunos proyectos de screening para tecnología COR en base a la información de campos que hemos podido lograr encontrar en la bibliografía, algunas publicaciones. Parece algo sencillo, pero en realidad es importante, ¿no? Porque reduce mucho el tiempo de evaluar una tecnología que probablemente no va a tener mayores resultados o mayor impacto en algún yacimiento. Entonces, ese primer filtro de posibles tecnologías es clave que se pueda hacer de manera rigurosa, ¿no? Aplicando técnicas de data analytics que nos ayuden a hacer una mejor selección. Luego ya pasa el proceso de crear el piloto, de tomar información de campo, ensayos de laboratorio, simulaciones computacionales y todo lo demás que se requiere para implementar el método. Y una prueba de campo, por supuesto. Entonces, aprovechar los periodos de precios altos es clave para. Y después vamos a ver los resultados, ¿no? Cuando ya la tecnología esté implementada, y haya una curva de aprendizaje clara, vamos a tener resultados seguramente favorables, ¿no? Ya en lo económico. Perfecto. Justamente llega otra consulta. El interno dice, utilizando estas tecnologías, ¿en cuánto tiempo se visibilizan los efectos en el OPEX del proyecto? Ah, muy buena pregunta. Depende, y ahí viene la estrategia, cómo implementar esto, ¿no? Hay tecnologías cuya respuesta va a ser de mediano plazo, quizás, mediano, largo plazo, o sea, 5 años podría yo ver resultados. Y obviamente para un gerente, a veces eso no es suficiente, ¿no? Yo necesito algo que pruebe, digamos, resultados en un periodo de 2 o 3 años. Entonces hay que buscar qué tecnologías aplicar y tener un portafolio, si se puede decir, así como un portafolio de proyectos, un portafolio de tecnologías. Por ejemplo, menciono un caso, ¿no? ¿Qué puede dar los resultados más rápido? Un proyecto de recuperación mejorada de inyección masiva de agua o un proyecto de inyección cíclica de nitrógeno. Las compañías lo están experimentando hoy en día en Talara. Se han dado cuenta que tienen resultados positivos de lo que llaman el half and puff. Y resultados rápidos. En meses ya están viendo resultados en mejora de producción. Lo otro, técnicas, por ejemplo, en temas de workovers o limpieza de ácidos, eh, con una mejor formulación, tienen impacto significativo en la producción. Ahora bien,
técnicas de prevención, por ejemplo, para temas de formación de parafinas, para formación de incrustaciones, ¿no? De alguna manera, alguna formulación química que genere menores actividades de servicios de pozo, ¿no? Que tenga que intervenir menos veces los pozos porque ya no tengo un problema tan recurrente de ese tipo de daño de formación que se tiene en los pozos, que obligue a una intervención. Cosas que pueden ser soluciones que pueden ser pequeñas, que alguno diría, bueno, esto no tiene un impacto real, pero si ustedes contabilizan reducir, por ejemplo, de una campaña de eh, tres, digamos que tuvieran eh, 100 pozos en su campo y tienen un promedio de 10 intervenciones por mes. En un año tienen 120 intervenciones y bajan de 10 a 8, sin descuidar la producción, ¿no? Ojo, 8 por 12 son 96 intervenciones. O sea, tienen 24 intervenciones menores, que eso significa reducir el OPEX por intervenciones de pozos en aproximadamente un 20%. O sea, así vamos logrando, con pequeñas reducciones, vamos logrando mejoras. O sea, hay que pensar así, de esa forma. Tratar de monetizar todas las, digamos, todos los beneficios que nos puedan dar estas nuevas soluciones, ¿no? Tratar de ponerlas en dólares y eso va a tener un reflejo directo en el valor del activo, ¿no? Perfecto. Justo ahí llegan algunas consultas. Voy a leer primero la que ha llegado por interno, que es la primera, que indica, ¿qué piensa de utilizar la reinyección de agua de producción como recuperación secundaria en el reservado Chonta de la Selva del Norte? Ok, es una buena pregunta. Hace unos años se hizo un estudio para evaluar la posibilidad de inyectar agua en la formación Chonta, especialmente en el campo Capaguari Sur, Capaguari Norte, en los campos Capaguari Sur y Norte, porque estos no siguen el mecanismo tradicional de empuje de agua, sino más bien tienen un mecanismo de gas en solución. Entonces sí se depletan los reservorios. La clave del éxito en la inyección de agua, como les decía, es determinar cuál es la distancia correcta entre productor-inyector, productor-productor. Entonces, lo que tendría que hacerse, en mi opinión, es un estudio de detalle, a partir de un piloto que se pueda hacer, de cuál podría ser la máxima tasa de inyección que se podría lograr, porque hay un tema ahí con la formación chonta. Lamentablemente es una formación, justo en esa, es la zona más apretada, a comparación de otros reservorios donde inclusive ya se tiene empuje de agua en Chonta mismo y están un poco más superficiales. Entonces ahí habría que hacer un estudio más de detalle de cuál es, digamos, la tasa de inyección que se podría lograr con las características petrofísicas, con la calidad de roca que se tiene en esa zona. Lo segundo sería, lo primero se puede hacer con simulación, y lo segundo ya sería hacer algunos ensayos de laboratorio, un core flooding, por ejemplo, que es típico para proyectos de inyección de agua, evaluar inclusive cuál sería el agua en cuanto a salinidad, las características que mejor tendría, digamos, afinidad, que mejor afinidad tendría con ese reservorio. Y en base a eso, proponer algún piloto, ¿no? A lo mejor, por el tema de los espaciamientos de pozos, se requieran perforar algunos pozos inyectores, ¿no? Además de los productores. Lo importante es que la decisión me parece que todavía requiere de estudios más de detalle. El estudio que se hizo, que fue una visualización, fue bastante rápido. Se hicieron algunos cálculos volumétricos de cuánto podría incrementar el factor de recobro, pero no se hizo un análisis detallado de las características de la roca y de cuán viable era inyectar a esas bajas permeabilidades, ¿no? Porque ese es un tema que
de alguna u otra manera afecta en los resultados y por supuesto el espaciamiento de los pozos. A lo mejor para esas permeabilidades los pozos están muy distantes y se necesitarían pues perforar más pozos, porque en Talara, donde se tienen también bajas permeabilidades, los espaciamientos son mucho más pequeños, ¿no? Entonces, para lograr ese resultado, tendríamos que de alguna u otra manera tener un mayor número de pozos, ¿no? Y eso habría que evaluarlo dentro del proyecto. Ujú. Perfecto. Justo acá llega otra consulta de Álvaro. En este caso dice, excelente presentación, Alex. Dice, una pregunta. ¿Qué opinas sobre que un porcentaje de las ganancias de las empresas petroleras se destinen exclusivamente para la R&D, alineadas a los problemas de la misma junto a las universidades? Uy, de verdad que Álvaro, eso es una propuesta muy interesante, ¿no? Es como una especie de canon educativo, ¿no? No le pongamos educativo, pongámosle así, un canon de investigación, ¿no? Hay mecanismos, y alguna vez lo he conversado con colegas, de poder aprovechar de alguna forma este tipo de mecanismos que se puedan, estos incentivos tributarios que se podrían generar con algunas leyes que ya existen, ¿no? Como por ejemplo, entiendo yo, por temas de investigación, de R&D, de Research and Development, yo pueda de alguna forma, en impuestos, los gastos de investigación los pueda cargar doblemente, ¿no? Y para que haya de alguna forma, una compensación en temas de impuestos. Eh, o lo otro, como tú planteas, podría ser directamente un dinero que las compañías, que se deriva para no cargar digamos, el flujo de caja de las compañías, que se derive dentro de la regalía, ¿no? ¿No? Así como se ha establecido un fondo social que oficialmente es 1,5%, pero que lo quieren cambiar a otro porcentaje, de alguna manera tener algún tipo de fondo para investigación. El tema es cómo canalizar ese fondo. O sea, lo que se podría establecer es una especie de fideicomiso o una especie de entidad tipo lo que es el CAREC, pero con un enfoque tecnológico, para que esto pueda tener un resultado tangible, ¿no? Y con convenios con las universidades. Y dar apertura a todas las universidades, ¿no? A las universidades de provincia, donde están las áreas de producción de hidrocarburos, a las universidades de Lima, que tienen desarrollo tecnológico, y los proyectos pueden ser de todos los ámbitos, ¿no? Desde proyectos que directamente afectan la producción, o pueden ser proyectos que dan sostenibilidad a las actividades, ¿no? O sea, yo creo que es un tema interesante a discutir y que se podría plantear, ¿no? Eventualmente a las autoridades gubernamentales, ¿no? Pero es una muy buena idea, ¿no? Y si hay algún ejemplo en Brasil, creo que estás ahí, Álvaro, de repente lo puedes comentar más adelante, ¿no? Porque es algo que podríamos replicar. Perfecto. Última consulta de Heinz. Dice, buenas noches. ¿De qué manera podría el Perú encarar de la mejor manera las próximas licitaciones de los lotes del noroeste a fin de poner en valor los HCs? ¿Sería de la mano de Petroperú o de empresas privadas? Otro punto, ¿es saludable proyectos de ley que plantean ampliar los actuales contratos por 10 años o sería mejor realizar licitaciones hasta el límite económico de los lotes, reformulando la LOH actual? Gracias, James, por las dos buenas preguntas. Bueno, es un tema bastante controversial. Voy a dar un enfoque bastante técnico al tema. En primer lugar, yo soy de alguna forma creyente en que es importante la participación de Petroperú en el desarrollo, digamos, del sector en esta nueva etapa que se viene de aquí en adelante por unos 30 años. Hay una cosa que tenemos que tener nosotros en cuenta eh, como partícipes de la industria de oil and gas. Nuestro más probable escenario, de acuerdo a lo que dicen los especialistas del SPI, hace poquito tuvimos una presentación del
siguiente presidente SPI Internacional, Vedat Kamat, que hablaba de que la industria va a tener predominancia por lo menos hasta el 2050. Y yo creo que nuestros escenarios, así como se están viendo los contratos, más o menos van alineados a ese periodo de tiempo, 25, 30 años. Entonces tenemos que de alguna manera trabajar seriamente en nuestro plan de 30 años. Y ese plan de 30 años implica que todo lo que tenemos en el subsuelo hoy en día, como recursos contingentes, como reservas, lo pongamos en producción en lo posible en estos 30 años. Entonces hay un gran reto para eso. ¿Cómo hacerlo? Hay varias formas de encarar el problema. Una es continuar con el modelo existente, que como hemos visto está un poco desgastado. Y uno de los factores en los cuales está desgastado y hemos visto que es notorio que hay un problema vigente es en el tema de la sostenibilidad, sobre todo las compañías que están en selva. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del Estado y la presencia de la empresa es la única cara visible para las comunidades. Entonces, se genera un conflicto, ¿no? Porque la empresa no va a resolver todos los problemas, puede resolver algunos de los problemas, algunas de las necesidades de, de las comunidades, pero no es responsabilidad de las empresas resolver los problemas del Estado, ¿no? Salud, educación, vivienda, seguridad, ¿no? Es responsabilidad del Estado. Entonces ahí hay un tema, una debilidad del modelo actual. Entonces, ¿qué puede hacer Petroperú? ¿Cuál podría ser su contribución? Y eso lo he comentado en algunas oportunidades, es ser la cara visible, ser el nexo de la gestión socioambiental, pero una gestión socioambiental efectiva que asegure un acompañamiento adecuado en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Con una cara pública más cercana hacia las comunidades. Desinflar un poco esa presión que hay sobre las empresas privadas y que éstas traigan más bien su mejor aporte, que es tecnología, optimización de costos y un enfoque más de negocio digamos, de las actividades. O sea, esa actividad integrada, si es bien desarrollada, con reglas claras, con porcentajes de participación adecuados, puede funcionar. Pero para eso hay que cambiar un poco la forma de cómo se están desarrollando los contratos, ¿no? Mi opinión es que debemos empezar a- a- así como va a plantear Ecuador, por ejemplo, sus nuevas licitaciones con contratos de participación, que creo que serían los más adecuados para implementar este tipo de modelo. Entonces, tomando un poco esta primera opinión, respondo a la segunda pregunta. Yo creo que la extensión por 10 años es como un paliativo, ¿no? Es como que tratar de salir del paso con una solución temporal, pero que no va a traernos muchos beneficios. O sea, yo creo que debemos pensar más bien en el tema de plantear estos nuevos modelos de contrato en licitaciones donde de repente esté Petroperú como un jugador clave y el socio sea el más adecuado para cada activo, ¿no? Y ahí de alguna forma, eh, ya sea con Perú Petro o ya sea Petroperú solo, escoja su socio, ver el esquema más adecuado, eso se puede discutir. Pero de alguna forma la presencia de Petroperú es importante para eso. Lo otro, que es también fundamental, es que la presencia de Petroperú sea con un equipo de upstream fortalecido. No puede estar Petroperú como ha venido en los últimos años con un equipo pequeño de upstream, eh, sino más bien con lo que se ha estado planteando en las últimas reuniones, en las últimas oportunidades y que no se ha logrado tener aprobación a la interna. O sea, Petroperú tiene que, de alguna manera, cambiar su enfoque de cómo ser operador o cómo ser socio, que no es solamente estar detrás de bambalinas, sino tener una participación activa. Y para eso hay que tener un equipo fortalecido. O sea, hay un trabajo interno también que tiene que el directorio tomar con seriedad y con responsabilidad en la estructura interna de la compañía, ¿no? Es mi opinión personal y creo que si es que Petroperú se prepara en eso y se plantean estos nuevos modelos de contratos, podríamos encontrar una solución
a este problema tan serio que tenemos hoy de indefinición en cuanto a qué se va a hacer más adelante, ¿no? ¿No? Soy convencido de que pensemos ya en los 30 años, porque más de eso de repente ya no vamos a tener, no sabemos. A lo mejor con nuevas tecnologías, con un redevelopment, vamos a encontrar nuevas oportunidades y quizás esos 30 años se puedan alargar un poco más. Pero hoy en día pensar de que solamente nos quedan 10 años para operar un campo es como que, digamos, poner la cruz y pensar en un abandono anticipado de lo que realmente no es así, ¿no? O sea, los campos tienen más potencial como para pensar en extender contratos por 10 años y ver qué pasa más adelante. No creo que sea la solución más adecuada. Listo. Bueno, tenemos una última pregunta, ya como para cerrar también. Dice Joseph, ¿qué tendencias estratégicas en el desarrollo de petróleo se están realizando en relación con la sostenibilidad ambiental? Joseph, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Mira, una cosa que está de alguna manera reduciendo esa tensión y esa presión que hay sobre el tema del enfoque sostenible en industria es, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo las compañías para entrar en la transición energética. Buscar, por ejemplo, proyectos que de alguna manera involucren captura de carbono, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, lo está haciendo Oxy, ha formado una división especial en Houston, también lo hace Shell, también Shell también está trabajando en el tema con fuerza, o producción de hidrógeno verde, por ejemplo, Saudi Aramco ha firmado un compromiso donde ellos quieren ponerse a la vanguardia en la producción de hidrógeno verde. Son actividades que no son, digamos, el core de la compañía, porque el core va a seguir siendo producir hidrocarburos de una manera eficiente y sostenible. Pero estas actividades, digamos, les va a abrir un espacio en el futuro, es una preparación, digamos, para lo que va a venir más adelante, y además le da una imagen, una reputación corporativa mejor, digamos, para afrontar los cambios que se vienen. Entonces, en nuestro país creo que debemos de alguna manera buscar, Petroperú alguna vez planteó entrar a las energías alternativas como proyectos, me parece bien, pero no debe descuidar lo que es importante, que es el core, ¿no? Y la integración vertical necesita el elemento clave que es la exploración-producción, pero sí con un enfoque mucho más moderno, como lo hemos planteado ahora, ¿no? Trayendo tecnología, mejorando los procesos e incorporando gente a su estructura orgánica. Listo. Muchísimas gracias, profesor Víctor. A continuación pasaremos a revisar el detalle del diploma. Así que, por favor, ¿podría permitirme Claro que sí. presentar? Listo. A ver, vamos a ver. Ah, listo, listo. Perfecto. La Universidad de Sam y el FRIESAN, en convenio con la Escuela Iberoamericana de Regulación de Hidrocarburos, presentan el diploma de especialización en regulación de hidrocarburos. Está a cargo de nuestros docentes especializados, Patricia Gallegos, Luis Espinosa, Nikitza Chávez, el profesor que nos acompaña esta noche, el profesor Víctor Huerta, el profesor Norvik Chichón y Carlos García. Muy bien. El objetivo del diploma es que los participantes conozcan sobre los mercados del subsector de los hidrocarburos, específicamente en petróleo crudo, productos derivados, líquidos de gas natural y el gas natural. Se proporcionarán los conocimientos necesarios para entender el régimen legal y los mecanismos regulatorios, incluyendo los aspectos técnicos, económicos y socioambientales de las operaciones de gas natural e hidrocarburos líquidos en nuestro país en base a la descripción detallada y al estudio de tendencias históricas y casos prácticos. La duración de este diploma son de 100 horas lectivas, o sea, de 45 minutos cada curso.
La modalidad es de transmisión en vivo y las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa ProEducative. Muy bien, vamos a revisar la estructura curricular, ¿no? Que consta de los siguientes cursos. Manejo de conflictos y consultoría previa en hidrocarburos, a cargo de la profesora Patricia Gallegos, de una duración de 10 horas lectivas. Exploración y explotación de hidrocarburos, a cargo del profesor que nos acompaña esta noche, el profesor Víctor Huerta, eh, de una duración de 20 horas lectivas. Precios de paridad en hidrocarburos, a cargo del profesor Luis Espinosa, con una duración de 20 horas lectivas. Mercado de gas natural, con o sea, que lo dicta el profesor Norvik Chichón, con una duración de 10 horas lectivas. Mercado y regulación de hidrocarburos, con una duración de 10 horas lectivas. Distribución y comercialización de hidrocarburos, a cargo del profesor Carlos García, con una duración de 20 horas lectivas. Y finalmente, mercado de petróleo, que lo dicta la profesora Nikitza Chávez, con una duración de 10 horas lectivas. A continuación le presento la plana docente. Nosotros contamos con personas eh, altamente especializadas en este tema de la regulación de hidrocarburos. Tenemos como por ejemplo a la profesora Patricia Gallegos. Ella es exdirectora de gestión ambiental de hidrocarburos del MINEM. Al profesor Carlos García, él es gerente de proyectos en Oil and Gas y además en de Acciona SA sucursal peruana. El profesor Norvik Chichón Ugarte, el exdirector general de hidrocarburos del MINEM. El profesor Víctor Huerta, que nos acompaña esta noche, él es exgerente de exploración y producción de Petroperú. Asimismo, también es docente universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería. El profesor Luis Espinosa, él es ex viceministro de Energía en el MINEM. Y la profesora Nikisa Chávez, la cual es gerente legal y oficial de cumplimiento en Solgas SA. Les recuerdo a los participantes que quienes cumplan satisfactoriamente con todos los requisitos del programa recibirán el diploma de especialización en regulación en hidrocarburos expedido por la Universidad ESAN. Recuerden que si desean inscribirse asimismo en el diploma de especialización en gestión de gas natural, obtendrán el PAE en hidrocarburos y gas. ¿Qué es el PAE? Es el programa de alta especialización dirigido a profesionales que buscan un alto nivel de especialización en algún segmento de la administración. Recuerden que este diploma, en conjunto con el de gestión natural, forman este programa, ¿no? Y recuerden que la nota mínima para obtener el PAE en sí es de 14 en todos los diplomas requeridos. Listo. Entonces, a continuación les voy a compartir el enlace para que puedan encontrar el diploma. Este es el diploma, lo voy a compartir por acá. Y finalmente, si desean obtener un certificado por haber asistido a esta conferencia especializada Enfoque Moderno en la Gestión de Yacimientos de Petróleo y Gas Natural, lo pueden hacer en el siguiente link. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden dejar en el chat, también para nosotros poder responderles en este momento. Agradezco al profesor Víctor Huerta su presencia y la muy buena presentación que ha tenido esta noche. Le deseo éxito, profesor, y esperamos volverlo a ver en alguna otra oportunidad en el FRIESAM. Asimismo, les agradezco a todos nuestros participantes por su asistencia. Conmigo hasta aquí y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos.